Le confió a su hermano la misión más sagrada, cuidar a su madre postrada en cama. Pero al regresar a casa, se encontró con una escena dolorosa, capaz de romper cualquier corazón. Esto no es solo una historia, es un llamado a reflexionar sobre el valor de la familia, sobre las decisiones que tomamos y sobre cómo, a menudo, quienes más amamos pueden herirnos inesperadamente. Prepárense, porque cada detalle los conmoverá. Desde el silencio de la madre hasta la mirada perdida del hijo, hasta la revelación final que lo cambia todo. Nada aquí es casual. Mírenlo hasta el final y denle a me gusta, porque solo en el último momento comprenderán la profundidad de esta verdad oculta, porque esta historia toca el alma. Y dejen un comentario si alguna vez han vivido algo similar o si esta historia les llegó directamente. Su participación es lo más importante de este espacio. Este video no es solo para verlo, es para sentirlo, reflexionar y llevarlo en el corazón. Acompáñenme hasta el final y permitan que este mensaje forme parte de su vida. Cuando cerré la puerta de mi casa aquella mañana, jamás pensé que el tiempo se convertiría en un juez tan implacable. Tenía que viajar por trabajo, no era un viaje de placer, y en mi corazón se mezclaba la culpa y la necesidad. Mi madre, ya muy enferma, permanecía encamada en la habitación que durante años fue el centro de nuestra familia. Desde hacía meses apenas podía moverse, y cada día sus ojos parecían perder un poco más de brillo. Ella había sido la columna de nuestra vida, la que nos había levantado con sus manos cuando no teníamos nada, la que había sacrificado su propia juventud para darnos una educación. Por eso, al tener que marcharme, no encontraba paz. No podía dejarla sola. Por eso llamé a mi hermano menor, Andrés. Él siempre había sido diferente a mí. Mientras yo buscaba estabilidad en un empleo exigente, él parecía navegar entre trabajos temporales, promesas incumplidas y un carácter volátil que nunca terminó de madurar del todo. Aún así, era mi hermano, y confiaba en que el amor por nuestra madre sería suficiente para sostener la responsabilidad que yo le dejaba. Recuerdo perfectamente la conversación que tuvimos aquella noche, sentados frente a frente en la cocina. «Andrés», le dije con la voz tensa, «necesito que te quedes con mamá mientras estoy fuera. No será mucho tiempo, solo unas semanas». Él bajó la mirada, jugueteando con un vaso de agua, y respondió casi con desgana. «Lo haré, hermano, no te preocupes. Ella estará bien». Quise creer en sus palabras, aunque dentro de mí algo se resistía. Mi madre, desde la cama, nos escuchaba en silencio, y con esa serenidad que solo los años y el dolor regalan, murmuró: «Cuidaos el uno al otro. Yo ya he vivido bastante». Aquella frase me golpeó como un presagio. No podía imaginar lo que encontraría a mi regreso, ni el peso que llevaría sobre mis hombros por haber confiado demasiado en la persona equivocada. El viaje fue duro, lleno de reuniones interminables y noches en hoteles donde la soledad me acompañaba como un fantasma. Cada vez que pensaba en mi madre, sentía un nudo en la garganta. Me consolaba llamando por teléfono, pero casi siempre era Andrés quien contestaba, asegurándome que todo estaba bien. Su tono era rápido, impaciente, como quien quiere terminar pronto una conversación. Yo le preguntaba si le daba la medicación a tiempo, si le cambiaba de posición para evitar dolores, si le hablaba como ella necesitaba. Él respondía con monosílabos: «Sí, claro, no te preocupes». Pero la preocupación nunca me abandonaba. Algo dentro de mí me decía que no todo era tan simple, y sin embargo necesitaba confiar, porque de lo contrario mi mente no habría resistido la distancia. Los días se hicieron semanas, y las semanas se hicieron una eternidad, hasta que por fin, con el cansancio acumulado en cada hueso, emprendí el camino de regreso a casa. El tren atravesaba campos secos y pueblos diminutos, y yo solo pensaba en volver a abrazar a mi madre, en acariciar su rostro y decirle que ya estaba allí, que no volvería a dejarla sola. Cuando llegué al barrio, noté algo extraño. La persiana de la sala estaba a medio bajar, como si nadie quisiera dejar entrar la luz. Empujé la puerta con la llave y un olor pesado me recibió, una mezcla de desorden y abandono. Dejé la maleta en el suelo y llamé en voz alta: «¡Mamá! ¡Andrés!». Nadie respondió. Mi corazón empezó a latir con fuerza y el silencio de la casa me resultaba insoportable. Avancé por el pasillo, con las manos temblorosas, hasta llegar a la habitación de mi madre, y lo que vi me desgarró por dentro. Ella estaba en la cama, como siempre,
pero su rostro mostraba un cansancio distinto. Sus ojos, que siempre buscaban los míos al entrar, estaban apagados, mirando al vacío. Tenía el cabello descuidado, la ropa de cama arrugada y una tristeza profunda que se sentía incluso en el aire. Cuando me acerqué y le tomé la mano, sentí su piel fría y seca. «Hijo», susurró con voz débil, «sabía que volverías». Quise sonreír, pero las lágrimas me ahogaban. Me incliné y la besé en la frente, tratando de transmitirle un calor que compensara los días de soledad que había sufrido. Y en ese momento, detrás de mí, escuché pasos inseguros. Era Andrés con la mirada perdida, el rostro marcado por noches enteras de excesos y el cuerpo que olía a alcohol. «¿Qué has hecho, Andrés?», pregunté con rabia contenida. Él no respondió, solo se encogió de hombros, como si lo ocurrido no tuviera importancia. Y entonces comprendí que la herida que más dolería no era la enfermedad de mi madre, sino la traición del hermano en quien había confiado. Andrés se quedó apoyado en el marco de la puerta, tambaleándose ligeramente, con los ojos enrojecidos y la barba descuidada. El silencio entre nosotros era insoportable. Yo seguía sosteniendo la mano de mamá, y ella, con un hilo de voz, intentó romper la tensión. «No discutáis, no ahora». Pero mi corazón ardía. «¿No ahora? Mamá, ¿sabes lo que significa haber estado aquí sola, dependiendo de alguien que ni siquiera podía cuidarse a sí mismo?», dije, incapaz de contener las lágrimas. Andrés bajó la cabeza como si no quisiera mirarme a los ojos. Balbuceó algo entre dientes. «Yo lo intenté», lo interrumpí con rabia. «¿Lo intentaste? Lo único que te pedí fue que la cuidaras. Era tu madre también». El sonido de mi voz resonó en las paredes y sentí que la casa, nuestra casa de infancia, se encogía con el peso de aquel reproche. Andrés se sentó en una silla del rincón y se cubrió el rostro con las manos. Durante unos segundos, escuché solo su respiración entrecortada y el susurro del viento colándose por la ventana mal cerrada. Me acerqué a mamá y le acaricié el cabello, con cuidado de no mostrarle todo el resentimiento que me consumía. Ella, con su dulzura de siempre, me miró como si quisiera unirnos una vez más. «Hijo, no guardes odio en tu corazón. La vida se encarga de poner a cada uno en su sitio». Sus palabras, aún en medio del dolor, tenían una fuerza que me atravesaba. Pero no podía ignorar la realidad. Los días que estuve fuera habían sido demasiado duros para ella. Su rostro reflejaba abandono, su cuerpo debilitado clamaba por atención, y yo no sabía si perdonaría alguna vez a Andrés por lo que había hecho o por lo que no había hecho. Esa noche, mientras acomodaba a mamá para que pudiera descansar, Andrés se quedó en silencio en el salón. Al pasar junto a él, lo miré fijamente. «Dime la verdad», le exigí. «¿La has cuidado como prometiste?». Alzó los ojos y con voz rota admitió: «No siempre. A veces salía, a veces bebía más de la cuenta. Pensé que podría controlarlo, pero se me escapó de las manos». Aquella confesión fue como un golpe en el estómago. Me giré sin responder porque cualquier palabra en ese instante habría sido veneno. Me encerré en mi habitación, incapaz de dormir. Escuchaba el reloj avanzar, el crujido de la madera bajo los pasos de Andrés y la tos débil de mamá en la otra habitación. Me sentía prisionero entre el amor y la rabia, entre el deber y la decepción. Al amanecer, preparé el desayuno para mamá, y al verla comer un poco de pan mojado en leche, sentí que el tiempo me pesaba como nunca. Andrés apareció, despeinado, con la mirada hundida en el suelo. No hablamos. La distancia entre nosotros ya no se medía en metros, sino en heridas. Más tarde, mientras la ayudaba a tomar su medicación, mamá volvió a murmurar algo que aún hoy me persigue. «No quiero que la vida os separe. Sois hermanos, y cuando yo no esté, os tendréis solo el uno al otro». Esa frase me atravesó porque en aquel instante me parecía imposible imaginar un futuro de unión con Andrés. Sin embargo, al ver la fragilidad de su cuerpo, comprendí que aquella mujer que siempre había luchado por mantenernos juntos, aún tenía la esperanza de que no nos perdiéramos definitivamente. Yo no respondí, solo asentí en silencio, aunque por dentro un torbellino de pensamientos me desgarraba. Si has llegado hasta aquí, sé que esta historia también está tocando tu corazón. Quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final, porque lo que viene te hará reflexionar aún más. Cada detalle de lo que descubrí al volver sigue grabado en mi alma. Dale me gusta a este canal
para no perderte ninguna de estas historias que surgen de lo más profundo de la vida. Y comparte en los comentarios, ¿alguna vez has confiado en alguien de tu familia y te han roto esa confianza? Tus palabras aquí son más que simples comentarios. Son parte de esta comunidad donde compartimos el dolor y la esperanza. La mañana siguiente fue diferente. Sentía que algo en la casa pesaba más que el aire mismo. La mirada de mi madre estaba cansada, pero no era solo por la enfermedad. Había en sus ojos un velo de tristeza que yo no lograba descifrar del todo. Mientras le acomodaba las almohadas, me habló en un susurro. «Hijo, no te enfades más con tu hermano. Él también lleva sus cargas». Yo apreté los labios, evitando responder. ¿Cómo podía pedir comprensión para alguien que la había dejado en ese estado? Sin embargo, sabía que mi madre nunca perdió la esperanza en ninguno de sus hijos. Andrés entró en la habitación con un gesto torpe, sosteniendo una bandeja con un vaso de agua a medio llenar. Lo dejó sobre la mesa sin mirarnos y se giró para marcharse. Fue entonces cuando mamá, con una fuerza inesperada, lo llamó. «Andrés, ven aquí». Él se detuvo en seco, y por un instante pensé que no obedecería, pero al final se acercó hasta la cama, cabizbajo, como un niño reprendido. Mi madre le tomó la mano y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. «No quiero rencores entre vosotros. Prométeme que, pase lo que pase, cuidaréis el uno del otro». Andrés tragó saliva y asintió, aunque sus ojos vidriosos revelaban un secreto que no terminaba de confesar. Durante esos días, comencé a notar pequeños detalles que me alertaban de que había algo más oculto. Restos de comida en mal estado en la cocina, medicinas fuera de su sitio, manchas de vino en el mantel. Cada signo era como una señal de que la vida de mi madre había sido descuidada más de lo que yo imaginaba. Una tarde, al salir al patio a sacar la basura, la vecina del segundo piso, doña Mercedes, me detuvo con gesto preocupado. «Hijo, ¿ya has vuelto?» «Menos mal. Tu madre estaba muy sola. Muchas veces escuché cómo te llamaba por la noche y nadie acudía. Me quedé helado». «¿Quiere decir que Andrés no estaba aquí?» La mujer bajó la voz. «Yo no sé lo que hacía, pero más de una vez lo vi salir tarde y no regresaba hasta la mañana. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era peor de lo que sospechaba. No solo había descuidado a mi madre, sino que la había dejado completamente sola». Volví al piso con la cabeza ardiendo de pensamientos. Andrés estaba en el sofá, con la televisión encendida en un volumen bajo, como si quisiera evitar la conversación. Me paré frente a él y lo encaré. «¿Dónde estabas todas esas noches, Andrés? ¿Es cierto lo que dice la vecina?» Él guardó silencio. Yo insistí, alzando la voz. «Respóndeme». Finalmente explotó. «No podía más», gritó con lágrimas en los ojos. «¿Crees que es fácil estar aquí cada minuto, escuchando sus gemidos, viéndola apagarse poco a poco?» Me ahogaba, me escapaba para no sentir que yo también me estaba muriendo. Sus palabras me dejaron paralizado. Por un lado entendía el peso insoportable de ver a alguien que amas deteriorarse día tras día, pero por otro, su huida había dejado a nuestra madre indefensa. Me senté en la silla frente a él, con las manos temblorosas. «No tenías derecho a abandonarla, Andrés. Yo confié en ti. Ella confió en ti». Se secó las lágrimas con la manga y me miró fijamente. «Tampoco tú eres un santo. Te fuiste, la dejaste aquí y me cargaste todo a mí. Yo no estaba preparado, y lo sabes». Ese reproche me atravesó como un cuchillo. Tenía razón. Yo también había huido, aunque con la excusa del trabajo. Mi silencio fue la confesión de mi propia culpa. Esa noche, mientras velaba el sueño de mi madre, entendí que la herida que nos separaba no se debía solo a lo que él había hecho, sino también a lo que yo había permitido. La responsabilidad era compartida, y esa verdad me dolía aún más. Con el paso de los días, mamá parecía cada vez más frágil, como si hubiera envejecido 10 años en mi ausencia, y en su silencio yo intuía que había cosas que no me contaba, secretos que había guardado para no enfrentar la realidad de que sus hijos estaban más rotos de lo que ella podía reparar. Lo peor estaba por llegar, y yo aún no lo sabía. Los días siguientes se volvieron un espejo incómodo de nuestras culpas. Yo me esforzaba en cada pequeño detalle, cocinar, limpiar, estar junto a mamá en cada movimiento, pero aún así no podía borrar de su rostro la huella del abandono que había sufrido. Había momentos en que la encontraba mirando fijamente la pared,
como si buscara en el vacío una explicación a lo que había vivido. Una noche, mientras le daba de beber un poco de agua, me susurró: «Hijo, prométeme que no odiarás a tu hermano». Aquella petición me atravesó. «¿Cómo puedes pedirme eso, mamá?», pregunté con voz quebrada. «Te dejó sola, te descuidó». Ella cerró los ojos un instante y con esfuerzo volvió a hablar. «Porque lo conozco. No lo hizo por maldad, lo hizo por miedo. Y el miedo es la peor cárcel que puede tener una persona». Me quedé en silencio. Nunca había visto a mi madre tan lúcida en medio de tanta fragilidad. Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Andrés no era solo un irresponsable, era un hombre atrapado en sus propios fantasmas. Al día siguiente, mientras preparaba la comida, escuché un leve murmullo desde la habitación. Me acerqué despacio y descubrí a mamá hablando con Andrés. Ella, con voz cansada, decía: «Andrés, sé lo que pasó mientras tu hermano estaba fuera. No necesitas esconderlo». Me quedé helado al escuchar aquello. ¿Qué más había ocurrido? Me apoyé en la puerta entreabierta, sin atreverme a entrar. Andrés, con la cabeza hundida en las manos, murmuraba: «No quería que lo supiera, no quería que él me odiara más». Ella le acarició el brazo con ternura. «La verdad siempre sale a la luz, hijo, y más vale que la digas tú antes de que la descubran otros». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Entré de golpe, incapaz de seguir escuchando desde la sombra. «¿De qué estáis hablando?», pregunté con firmeza. Andrés me miró aterrado, como un niño sorprendido en plena travesura. «No es lo que piensas», balbuceó. Me acerqué hasta quedar frente a él con la rabia quemándome por dentro. «Entonces dime qué pasó». Ahora, mamá intentó calmarme, pero yo no podía esperar más. La verdad estaba a punto de salir, y no sabía si tenía fuerzas para escucharla. Andrés respiró hondo y por primera vez lo vi realmente vulnerable. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló cuando dijo: «Una noche, mamá se cayó de la cama. Yo no estaba. Cuando regresé, la encontré en el suelo llorando y no podía levantarse. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a mamá, que confirmaba con un gesto silencioso lo que él decía. «¿Cuánto tiempo estuviste en el suelo, mamá?», pregunté, con la garganta cerrada. Ella respondió con calma, como si quisiera protegernos incluso en ese instante: «No mucho, unas horas, unas horas». Aquellas palabras retumbaban en mi mente como un eco insoportable. Mi madre, la mujer que me dio la vida tirada en el suelo, esperando que su hijo regresara de una noche de excesos. Y yo, lejos, creyendo que todo estaba bien. Me derrumbé en la silla, con las manos en la cara. Andrés intentó acercarse, pero lo aparté con un gesto. «¿Cómo pudiste?», murmuré sin fuerzas. «¿Cómo pudiste dejarla así?». Él rompió a llorar. «No quise, te lo juro, pero cuando lo vi, ya era demasiado tarde». La tensión en la habitación era insoportable. Mi madre, con un gesto casi imperceptible, nos pidió silencio. «Noquiero que esta casa se llene de gritos. Ya he vivido suficiente dolor». Sus palabras nos obligaron a callar, aunque dentro de mí la tormenta seguía creciendo. Esa noche no pude dormir. El recuerdo de lo que había escuchado me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi madre en el suelo, sola, vulnerable, esperando. Y la rabia contra Andrés me consumía, pero al mismo tiempo empezaba a sentir otra cosa, un peso insoportable de culpa por haber confiado en él y haberme marchado. La verdad había salido a la luz, pero aún quedaba más por descubrir. El peso de aquella confesión no me dejaba respirar. Cada vez que miraba a mamá me preguntaba cómo había soportado tanto dolor en silencio. Ella no se quejaba, nunca lo hacía, pero su cuerpo, marcado por la fragilidad, hablaba más alto que las palabras. Una tarde, mientras le cambiaba las sábanas, noté un moretón en su brazo. Lo miré con cuidado y pregunté: «¿Qué es esto, mamá?». Ella apartó la vista, como si no quisiera darme una respuesta. Andrés, que estaba sentado en la puerta, reaccionó nervioso. Fue cuando se cayó. Yo intenté levantarla y, bueno, le hice daño sin querer. Lo miré fijamente, dudando de sus palabras. «¿De verdad, Andrés? ¿O hay algo más que no me has contado?». Él tragó saliva y se levantó, incapaz de sostener mi mirada. «No lo entiendes, no fue fácil. Había días en los que me superaba todo. Me enfadaba, gritaba, perdía el control». Mi madre lo interrumpió con voz serena. Nunca me levantó la mano, solo gritaba, y a veces se iba, pero yo sabía que en el fondo seguía siendo mi hijo. Sentí una mezcla de rabia y compasión.
Rabia porque ella había tenido que vivir todo eso en soledad. Compasión porque incluso en medio de la tormenta seguía defendiendo a Andrés. Así era ella, una madre hasta el último aliento. Esa noche, mientras me quedaba a su lado, ella me habló con una claridad que me dejó helado. Hijo, quiero que sepas algo. Durante las noches que él no estaba, yo pensaba en ti, y decía para mí misma, aguanta un poco más, porque tu otro hijo volverá. Esa esperanza me mantenía viva. Aquellas palabras me partieron el alma. Ella había resistido, aferrada a la fe en que yo volvería, mientras yo dormía en hoteles a cientos de kilómetros, convencido de que todo estaba bajo control. Me giré hacia Andrés, que escuchaba en silencio desde el pasillo, con los ojos enrojecidos. ¿Oyes lo que dice?, le grité con la voz quebrada. ¿Oyes cómo tu ausencia la destrozaba? Él no respondió. Solo se marchó al salón, como tantas otras veces, huyendo de la verdad. Al día siguiente, mamá estaba especialmente débil. Le di la mano, y ella me susurró, no quiero que esta casa se convierta en un campo de batalla. Yo ya no tengo fuerzas para más guerras. Me quedé mirándola, comprendiendo que, a pesar de todo, su mayor preocupación no era ella misma, sino que sus hijos no se odiaran. Esa era la herencia que quería dejarnos, no el rencor, sino la posibilidad del perdón. Sin embargo, yo no podía engañarme. Había heridas que no se cerraban con palabras, y lo que había visto y escuchado en aquellos días seguiría conmigo para siempre. La verdad era dolorosa pero necesaria. Mi madre había sufrido más de lo que jamás me contó, y yo había confiado en la persona equivocada. Si has llegado hasta aquí, sé que llevas esta historia en el corazón tanto como yo, y quiero pedirte algo muy especial. Únete a este canal, porque cada historia que compartimos aquí no es solo mía, también puede ser tuya. Suscríbete ahora y forma parte de esta familia donde el dolor se transforma en palabras y la esperanza encuentra un lugar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Has tenido que confiar en alguien y luego descubrir que te falló? Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Y si quieres, también puedes sugerir nuevas historias que te gustaría escuchar. Este canal vive gracias a ti, y tu voz es la que lo mantiene en pie. No estás solo. Aquí siempre tendrás un espacio para ser escuchado. Los días se sucedían con una lentitud insoportable. Cada amanecer era un recordatorio de que la salud de mamá se apagaba poco a poco, como una vela que ya había dado toda su luz. Yo intentaba sostenerla con cuidados y palabras de aliento, pero dentro de mí sabía que nada de lo que hiciera podía detener lo inevitable. Una tarde de domingo, mientras la peinaba suavemente, mamá me miró al espejo con esos ojos cansados que aún tenían ternura. Hijo, no te castigues tanto. Yo he vivido más de lo que pensé. Ahora lo único que deseo es que vosotros dos encontréis la paz que yo no pude daros. Me quedé sin palabras. Andrés estaba en la puerta, escuchando, con un cigarrillo apagado entre los dedos. Lo vi removerse incómodo y por primera vez en mucho tiempo lo sentí vulnerable. Madre, dijo él con un hilo de voz, lo siento. Aquella disculpa, aunque breve, parecía salir de un lugar honesto. Mamá le sonrió débilmente, como si llevara esperando esas palabras toda su vida. Yo, en cambio, no podía perdonarle tan fácilmente. La imagen de ella en el suelo, sola durante horas, me perseguía. Una parte de mí quería gritarle que nunca sería suficiente, que un «lo siento» no borraba el dolor. Pero otra parte, más callada, me decía que quizás aquel era el inicio de un cambio. Al caer la noche, Andrés se me acercó al salón, donde yo me quedaba despierto vigilando el sueño de mamá. Se sentó a mi lado sin mirarme directamente. Sé que piensas que soy un cobarde, y tienes razón, pero te juro que nunca quise hacerle daño. Solo no sabía cómo enfrentarme a todo esto. Lo observé en silencio. Era la primera vez que admitía sus debilidades sin excusas, y aunque no bastaba para sanar las heridas, algo dentro de mí reconocía que, al menos, estaba intentando decir la verdad. Lo que hiciste nos marcó a todos, Andrés, le respondí con calma. No puedo fingir que no pasó. Pero tampoco quiero que mamá se lleve con ella el peso de vernos enfrentados. Él asintió, con lágrimas contenidas. Ayúdame a hacerlo bien, hermano. No quiero fallar otra vez. No supe qué contestar. La confianza rota no se reconstruye en una noche. Pero esas palabras plantaron una semilla en mi corazón.
Los días siguientes tratamos con dificultad de colaborar en los cuidados de mamá. Yo seguía vigilante y a menudo reprendía a Andrés por cualquier descuido. Pero él ya no respondía con evasivas ni gritos, se limitaba a agachar la cabeza y volver a intentarlo. Un jueves por la tarde, mamá nos pidió que nos sentáramos a su lado. Tenía la voz débil pero clara. Quiero que me prometáis algo. Cuando yo no esté, no os alejéis el uno del otro. No dejéis que mi ausencia se convierta en un muro. Yo le tomé la mano y respondí, te lo prometo, mamá. Andrés, con los ojos rojos de tanto llorar en silencio, también asintió. Lo prometo. Esa promesa nos unió en un instante de silencio sagrado. Sin embargo, en el fondo yo sabía que cumplirla sería una de las pruebas más duras de mi vida. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, escuché un ruido en la cocina. Me levanté y encontré a Andrés sentado frente a la mesa, con una copa vacía delante de él, luchando contra sus propios demonios. Me acerqué despacio y le dije, no lo hagas, Andrés. Mamá necesita verte fuerte, no derrotado. Él levantó la mirada con lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Y quién me sostiene a mí? Esa pregunta me golpeó con fuerza. Yo había estado tan centrado en el dolor de mamá y en mi propia culpa que no había pensado en el vacío que él también cargaba. Me senté frente a él y por primera vez en mucho tiempo no hablamos como enemigos, sino como hermanos. La noche avanzó entre confesiones, silencios y un cansancio compartido que nos hizo sentir menos solos. Mamá seguía allí, frágil pero presente, sosteniendo con su amor los hilos de una familia rota. Pero yo intuía que el tiempo se nos acababa y que lo peor estaba por llegar. El amanecer de aquel sábado trajo consigo un silencio distinto. Mamá había pasado una noche agitada, con fiebre ligera y respiración entrecortada. Yo permanecí junto a su cama, refrescando su frente con un paño húmedo, mientras Andrés deambulaba nervioso por la casa. No era el mismo de días atrás. Parecía inquieto, como si algo lo consumiera por dentro. Andrés, si no vas a ayudar, al menos no estorbes, le dije con cansancio, mientras intentaba mantener la calma. Él se detuvo en seco, me miró y murmuró, no es eso. Hay algo que necesito decirte. Lo observé con desconfianza. ¿Qué más? ¿Acaso hay otra cosa que me ocultaste? Andrés tragó saliva, con el rostro pálido. Cuando mamá se cayó aquella noche, no fue solo que yo no estaba. Es que había gastado el dinero que me dejaste para sus medicinas. Sentí que la sangre me hervía en las venas. ¿Cómo dices? Mi voz salió entrecortada. Lo usé, continuó con vergüenza. Lo usé para pagar mis deudas. Tenía miedo de que vinieran a buscarme, y pensé que podría reponerlo antes de que lo notaras, pero no lo hice, y mamá pasó días sin la medicación correcta. Me quedé paralizado, con la respiración contenida. Miré a mamá, que cerraba los ojos con un gesto de dolor no físico, sino moral. Ella ya lo sabía, de eso no había duda, y había cargado sola con el silencio para evitar que yo lo descubriera. Me levanté de golpe, incapaz de contener la rabia. «Eres un miserable, Andrés. ¿Cómo pudiste elegir tus deudas antes que la vida de mamá?» Él intentó acercarse con lágrimas en los ojos. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta. Lo empujé con el hombro y me acerqué a la cama de mamá, tomando su mano con desesperación. «No te mereces su perdón», le dije mirándolo fijamente. «Ni el mío». Mamá apretó mi mano con suavidad, apenas un suspiro de fuerza, y con un hilo de voz nos pidió, «No más. No quiero veros romper lo poco que queda de esta familia». Mis lágrimas caían sin control. Quería gritar, quería maldecir, pero verla tan frágil me desarmaba. Andrés se dejó caer en la silla, hundido en su propia culpa. Esa tarde no hablamos más. Yo me encerré en mi habitación luchando contra un torbellino de pensamientos. La imagen de mamá sin medicación, sufriendo en silencio, me taladraba la mente. ¿Cómo había podido confiar en él? ¿Cómo no vi lo que era evidente? Al caer la noche, volví al salón y encontré a Andrés con la cabeza entre las manos. La botella de vino estaba sobre la mesa, pero permanecía cerrada. Al verme entrar, murmuró, «No la abrí. Quería, pero recordé lo que me dijiste». Lo miré sin saber si sentir lástima o más rabia. «Eso no borra lo que hiciste». Él asintió. «Lo sé, pero al menos déjame intentar hacerlo bien ahora». Me quedé en silencio, porque en el fondo sabía que mamá no quería vernos separados, y aunque mi corazón ardía de dolor,
Entendí que quizás aún había una mínima oportunidad de redención. Sin embargo, aquella noche, mientras escuchaba la respiración pesada de mamá desde su habitación, comprendí que el tiempo se nos acababa. Y lo que más me aterraba era pensar que, si ella se iba pronto, yo y Andrés nos quedaríamos solos frente a nuestras culpas, sin nadie que nos recordara que aún éramos hermanos. La madrugada llegó con un sobresalto. El débil murmullo de mi madre se convirtió en una tos seca y persistente que me hizo saltar de la cama. Corrí a su habitación y la encontré con el rostro pálido, el pecho agitándose con dificultad. «Mamá», dije, sujetándole la mano. Sus labios apenas podían pronunciar palabras. «Me cuesta respirar». El pánico se apoderó de mí. Grité por Andrés, que apareció desorientado, con la camisa arrugada y los ojos hinchados. «Llama a una ambulancia ahora», ordené con una firmeza que no admitía réplica. Él buscó el teléfono con manos temblorosas y logró contactar con emergencias. Mientras tanto, yo intentaba mantenerla erguida, acercando el inhalador que usaba en sus peores crisis. Cada segundo parecía una eternidad. «Aguanta, mamá, por favor, aguanta un poco más», repetía como una oración desesperada. Cuando llegaron los sanitarios, la escena era de puro caos. Revisaron sus constantes, colocaron oxígeno y nos explicaron que su estado era delicado. Verla conectada a tubos y escuchando el pitido constante de los monitores fue como sentir que la vida se nos escurría entre los dedos. La llevaron al hospital y yo subí en la ambulancia, apretando su mano. Andrés nos siguió en silencio, con el rostro desencajado. Durante el trayecto, mi madre abrió los ojos apenas un instante y me miró. «No os separéis», susurró, antes de cerrar los párpados de nuevo. Esas palabras quedaron grabadas en mí como un mandato imposible de ignorar. En el hospital, las horas se convirtieron en cuchillas de ansiedad. Nos dejaron en la sala de espera mientras la atendían. Yo caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarme, con la rabia y el miedo mezclándose en cada paso. Andrés permanecía en una esquina, con la cabeza entre las manos. Finalmente un médico salió y nos habló con voz grave. «Su madre está muy débil. Hemos estabilizado su respiración, pero su corazón está agotado. Necesitaremos dejarla en observación las próximas horas». Sentí que me faltaba el aire. Andrés levantó la cabeza buscando consuelo en mis ojos, pero yo no podía darle nada. Nos dejaron entrar de uno en uno. Cuando fue mi turno, me acerqué a la cama blanca, rodeada de máquinas, y la vi tan pequeña, tan distinta a la mujer fuerte que había llenado nuestra infancia. Le acaricié la frente y le hablé bajito. «Estoy aquí, mamá. No voy a irme. Y pase lo que pase, voy a cumplir tu deseo, aunque me duela». Al salir encontré a Andrés esperando en el pasillo. Me miró con lágrimas contenidas. «Hermano, no puedo con esto. Si le pasa algo, jamás me lo perdonaré». Lo miré fijamente. «Entonces demuestra que has cambiado, porque si la perdemos, no habrá vuelta atrás». Él asintió en silencio. Por primera vez, noté que mi rabia empezaba a transformarse en otra cosa, una amarga comprensión de que ambos éramos hijos rotos frente a una madre que había dado todo por nosotros. Aquella noche dormimos en las incómodas sillas del hospital, con el corazón colgando de un hilo. Y mientras el sonido lejano de las máquinas marcaba el ritmo del tiempo, yo comprendí que el verdadero dolor aún no había llegado. Las horas en el hospital se hicieron interminables. El reloj parecía no avanzar y cada pitido de las máquinas me recordaba que la vida de mamá pendía de un hilo. Yo no podía dejar de observarla a través del cristal, tan inmóvil, tan frágil. Cada vez que los médicos entraban en la sala, el corazón se me paralizaba temiendo escuchar lo peor. Andrés estaba sentado a mi lado, callado, con los ojos hundidos y la mirada fija en el suelo. No era el momento de discutir, pero el silencio entre nosotros era tan pesado que casi dolía respirar. «¿Te acuerdas cuando éramos niños y mamá nos llevaba al río?», me dijo de repente, rompiendo la quietud. Lo miré sorprendido. «Claro que me acuerdo. Ella nos preparaba pan con queso y decía que aquel era el mejor banquete del mundo». Andrés esbozó una sonrisa rota. «A veces pienso que nunca fuimos tan felices como en esos días sencillos». Yo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Recordar esos momentos me hizo darme cuenta de lo mucho que habíamos cambiado, de cómo la vida nos había separado hasta convertirnos casi en extraños. Y sin embargo, esa mujer que ahora luchaba por respirar
Había sido siempre el lazo que nos mantenía unidos. Horas después, uno de los médicos se acercó a nosotros. «Necesitamos hablar con la familia», dijo con voz seria. Nos condujo a una sala pequeña y allí nos explicó la situación con frialdad clínica. Su madre está estable por ahora, pero el corazón está muy débil. Queremos saber si, llegado el momento, desean que apliquemos todas las medidas de reanimación, incluso las más invasivas. Aquella pregunta me desgarró. Miré a Andrés y vi en sus ojos el mismo pánico que sentía yo. «No, no puede ser que estemos hablando de esto», dije, temblando. El médico nos dejó un tiempo para decidir, y en cuanto salimos de la sala exploté. «¿Te das cuenta? Estamos aquí y ni siquiera sabemos qué habría querido mamá». Andrés se pasó las manos por el rostro. Ella siempre decía que no quería máquinas, que no quería alargar el sufrimiento. ¿Lo recuerdas? Me quedé en silencio. Sí, lo recordaba. Muchas noches de sobremesa, mamá hablaba de la dignidad, de no querer convertirse en una carga interminable, pero escucharlo de su boca entonces era distinto a tener que decidir ahora por ella. «No sé si tengo fuerzas para tomar esa decisión», admití con lágrimas en los ojos. Andrés me miró con una seriedad nueva, como si por fin entendiera el peso de la responsabilidad. «La tomaremos juntos. Esta vez no te voy a dejar solo». Sus palabras me sorprendieron porque por primera vez no sonaban a promesa vacía. Esa noche, mientras intentábamos dormir en las sillas frías del pasillo, recordé algo que mamá me había dicho cuando era adolescente. «La vida te pondrá pruebas que no querrás enfrentar, pero el amor verdadero se mide en esos momentos, no en los fáciles». Ahora comprendía a lo que se refería. Al amanecer nos dejaron entrar otra vez. Mamá abrió los ojos por unos segundos, y aunque estaba débil, nos reconoció. «Hijos», murmuró apenas, «no discutáis. Estoy orgullosa de vosotros». Apreté su mano, y Andrés del otro lado de la cama hizo lo mismo. Nos miramos por encima de ella, y sin palabras, entendimos que había llegado el momento de dejar de ser rivales. Pero aún quedaba lo más difícil, aceptar que quizá, muy pronto, tendríamos que despedirnos. El hospital se había convertido en nuestro segundo hogar. El frío de los pasillos, el olor a desinfectante y el murmullo constante de pasos y voces se mezclaban con el miedo que nos acompañaba a cada instante. Mamá seguía en observación, con altibajos que nos mantenían en vilo. A veces parecía mejorar, otras, su respiración se hacía más débil, como si en cualquier momento pudiera apagarse. Una tarde, mientras yo hojeaba sin leer una revista vieja en la sala de espera, Andrés se sentó a mi lado. Noté que llevaba rato inquieto, como si quisiera hablar, pero no encontraba las palabras. Finalmente respiró hondo y dijo: «Necesito confesarte algo más». Lo miré con recelo. «¿Todavía queda algo que no me hayas contado?». Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de responder. «Cuando gasté el dinero de las medicinas, no fue solo por mis deudas, fue porque estaba metido en algo mucho peor. Había empezado a jugar, hermano, máquinas, apuestas, y eso me estaba consumiendo». Sentí un puñal en el pecho. «¿Estás diciendo que mientras mamá agonizaba tú estabas gastando lo poco que tenías en un casino?». Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. «Sí, y cada vez que lo hacía me prometía que sería la última vez, pero nunca lo era. Perdí más que dinero, perdí tiempo, perdí la confianza de todos, me perdí a mí mismo. Me quedé en silencio, con la rabia ardiendo en mi interior. Una parte de mí quería levantarme e irme, romper de una vez ese lazo que tanto daño me había hecho. Pero otra parte, más callada, comprendía que esa confesión no era una excusa, sino un grito desesperado de alguien que estaba hundido. «¿Y por qué me lo dices ahora?», pregunté con dureza. Andrés levantó la vista y con voz rota respondió: «Porque si mamá se va, no quiero que me recuerdes solo como el que la abandonó. Quiero que sepas quién soy de verdad, con todas mis miserias, aunque me odies para siempre». Esas palabras me desarmaron. No podía perdonarlo, no todavía, pero tampoco podía ignorar la sinceridad de su dolor. En ese momento, una enfermera nos avisó de que mamá estaba despierta y podíamos entrar. Cuando la vi tan frágil bajo las sábanas, supe que cada instante contaba. Me senté a su lado, tomé su mano y ella me miró con ternura. «Sois mi mayor orgullo, aunque la vida os haya puesto pruebas tan duras». Andrés se acercó por el otro lado y entre sollozos le dijo: «Perdóname, mamá, no estuve a la altura».
Ella sonrió débilmente y le acarició la mejilla. Siempre serás mi hijo, y siempre te amaré. Aquella escena me rompió por dentro. Verla tan cerca del final, y aún así con la fuerza de perdonar, me enseñó más que todas las lecciones de mi vida. Esa noche, cuando salimos de la habitación, Andrés se quedó apoyado contra la pared, con los ojos perdidos. ¿Sabes qué me duele más?, me dijo en voz baja. Que quizá ya sea demasiado tarde para demostrar que puedo cambiar. Yo lo miré, con el corazón dividido entre el rencor y la compasión. Nunca es demasiado tarde, pero tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras. Él asintió, y en su mirada vi por primera vez una chispa distinta. Tal vez aún había una oportunidad. Mientras volvía a la silla del pasillo, entendí que el verdadero peso no estaba solo en la enfermedad de mamá, sino en lo que ocurriría después. Cuando ella ya no estuviera, ¿seríamos capaces de mantenernos unidos o cada uno se perdería en sus propias ruinas? La respuesta aún estaba lejos, pero el tiempo, cada vez más corto, nos obligaba a mirarla de frente. Las noches en el hospital comenzaron a confundirse unas con otras. Ya no sabía si era martes o domingo, porque todo giraba en torno a un solo hecho, el frágil vaivén de la respiración de mamá. Cada pitido de la máquina me hacía saltar, cada tos me arrancaba el alma. Una madrugada, cuando los pasillos estaban en silencio, entré en su habitación y me senté a su lado. La observé dormir, con el pecho subiendo y bajando lentamente, y recordé cuando era yo el niño enfermo y ella pasaba horas junto a mi cama, sin moverse, cantando bajito para que conciliara el sueño. Ahora los papeles se habían invertido, y yo me preguntaba si estaba a la altura de todo lo que ella había hecho por mí. En ese momento, Andrés apareció en la puerta. Tenía el rostro cansado, pero había algo diferente en él. No traía esa sombra de derrota en los ojos, sino un brillo extraño, como de quien se aferra a la última oportunidad. No podía dormir, me dijo. ¿Puedo quedarme aquí contigo? Asentí en silencio y los dos nos sentamos, uno a cada lado de la cama como guardianes de un tesoro que sabíamos que pronto nos sería arrebatado. Pasaron unos minutos hasta que mamá abrió lentamente los ojos. Nos miró a ambos y esbozó una sonrisa débil. «Qué bonito veros juntos». Le acaricié la mano y respondí, «Siempre deberíamos haber estado así, mamá». Ella suspiró. «El amor es más fuerte que los errores, hijos. Nunca lo olvidéis». Sus palabras nos envolvieron como un manto de paz, aunque la angustia seguía apretando el pecho. Más tarde, mientras mamá volvía a dormirse, Andrés me miró fijamente. «¿Sabes por qué caí en el juego?», preguntó con voz grave. Lo observé en silencio, esperando. «Porque nunca me sentí suficiente», confesó. «Tú siempre fuiste el responsable, el que hacía lo correcto, el que mamá miraba con orgullo. Yo era el otro, el que decepcionaba. Y cuando ella enfermó, pensé que esta vez podría demostrarle que era capaz, pero fallé otra vez». Sus palabras me golpearon. Nunca había imaginado cuánto peso llevaba mi hermano en el corazón. Siempre lo había juzgado por sus errores, sin preguntarme qué lo había llevado hasta ellos. «Andrés», le dije, con la voz entrecortada, «mamá siempre te amó igual que a mí. Si te fallaste, no fue porque ella te viera menos, sino porque no supiste verte con sus ojos». Él bajó la cabeza, llorando en silencio, y por primera vez, en medio de tanto dolor, sentí compasión de verdad. Horas después, los médicos nos dijeron que la situación era crítica. El corazón de mamá estaba demasiado cansado y no sabían cuánto tiempo más podría resistir. Aquella noticia me dejó helado. Salí al pasillo y me apoyé contra la pared, intentando contener el llanto. Andrés vino detrás de mí, y en un gesto inesperado me puso la mano en el hombro. «Lo afrontaremos juntos», me dijo con una firmeza que nunca le había visto. En ese instante, comprendí que la enfermedad de mamá nos estaba destrozando, sí, pero también nos estaba devolviendo algo que habíamos perdido hacía años, la posibilidad de ser hermanos de nuevo. La noche cayó pesada, y mientras la observaba dormir conectada a las máquinas, sentí que estábamos entrando en el tramo final. Y lo peor era que, aunque quisiera detener el tiempo, sabía que pronto tendríamos que decir adiós. La mañana amaneció con un silencio extraño, casi solemne. El hospital seguía con su rutina de siempre, enfermeras caminando deprisa, médicos revisando informes, teléfonos sonando a lo lejos. Pero dentro de la habitación de mamá, el tiempo parecía haberse detenido. Su respiración era más débil,
y cada inhalación parecía exigirle un esfuerzo descomunal. Me acerqué a su cama, le tomé la mano y sentí lo frágil que estaba. La piel se había vuelto tan fina que casi podía ver las venas recorrerle el brazo. Andrés estaba en la otra silla, en silencio, con los ojos hinchados de no dormir. Ya no discutíamos. Habíamos dejado atrás los reproches, porque sabíamos que el verdadero enemigo no era entre nosotros, sino el tiempo que se nos escapaba. Mamá abrió los ojos lentamente y nos miró. ¿Os acordáis de aquel verano en Valencia?, preguntó con un hilo de voz. Nos miramos sorprendidos. Claro, mamá, respondí enseguida. Íbamos todos los días a la playa, y tú nos hacías reír aunque el agua estuviera helada. Andrés sonrió débilmente. Y tú insistías en que las olas no daban miedo, aunque yo terminara siempre corriendo a tus brazos. Mamá cerró los ojos y suspiró, como si ese recuerdo le devolviera un instante de vida. Esos fueron mis días más felices. Sus palabras me desgarraron. Pensé en todo lo que había sacrificado, en las noches sin dormir, en los trabajos humildes que aceptaba para que nada nos faltara, y allí estaba ella, reducida a recuerdos, aferrándose a los momentos sencillos que nos habían hecho una familia. Mamá, le dije con lágrimas en los ojos, aún nos quedan más recuerdos por vivir. Aguanta un poco más, por favor. Ella me acarició la mano con un gesto débil. El cuerpo se cansa, hijo, pero mi amor siempre estará con vosotros. Andrés, incapaz de contenerse, rompió a llorar. Se inclinó sobre la cama y dijo entre sollozos, «No quiero que te vayas. Aún tengo tanto que demostrarte». Mamá lo miró con ternura infinita. «Ya me lo has demostrado. Ahora te toca demostrártelo a ti mismo». Aquella frase quedó suspendida en el aire, como una verdad que nadie podía discutir. Andrés la necesitaba más que nunca, y sin embargo, estaba a punto de perderla. Pasamos las horas en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo recordaba mis primeras bicicletas, los cuentos antes de dormir, su voz llamándome para cenar cuando jugaba en la calle. Cada memoria era un cuchillo y, al mismo tiempo, un regalo. Al caer la tarde, un médico entró y nos dijo con suavidad, «Vuestra madre se encuentra muy débil. Quizás sea el momento de llamar a otros familiares, si quieren despedirse». Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Miré a Andrés y vi en su rostro la misma desesperación. No queríamos aceptar que el final estaba tan cerca. Nos miramos sin decir nada, y por primera vez en muchos años entendí que el dolor nos había unido más que cualquier otra cosa. Esa noche no nos movimos de la habitación. Nos turnamos para sujetar su mano, para humedecerle los labios, para susurrarle palabras de amor. Y aunque el miedo me destrozaba, también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz, porque al fin y al cabo estábamos juntos, y mamá, aunque estaba al borde del final, lo sabía. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo quisiera torturarnos alargando cada minuto. En la habitación, las luces tenues del monitor dibujaban sombras en el rostro de mamá. Su respiración era cada vez más frágil, como un suspiro que podía romperse en cualquier momento. Me acerqué a su cama y le tomé la mano. Sentí el temblor de sus dedos, tan débiles que parecían deshacerse entre los míos. Andrés estaba del otro lado, inclinado hacia ella con los ojos rojos de tanto llorar. Nadie decía nada, porque cualquier palabra parecía demasiado pequeña para la magnitud de aquel instante. De repente, mamá abrió los ojos y nos miró a los dos. Su voz era apenas un murmullo, pero suficiente para helarnos el alma. «No quiero que tengáis miedo. La muerte no es un final, es un paso». «Mamá, no hables así», le supliqué, con lágrimas corriéndome por el rostro. «No te vayas, aún te necesitamos». Ella sonrió débilmente. «Ya os he dado lo que tenía que daros. Ahora os toca a vosotros seguir juntos». Andrés se inclinó y apoyó la frente en su mano. «Perdóname por todo, mamá. No supe cuidarte como merecías». Ella giró un poco la cabeza hacia él y susurró, «Ya estás perdonado. Siempre lo estuviste». Ese instante fue como una descarga en mi corazón. Pensé en todas las veces que había sentido rabia contra mi hermano, en todos los reproches que lo habían alejado de mí. Y sin embargo allí estaba nuestra madre, demostrando que el amor de una madre siempre supera cualquier herida. Permanecimos en silencio, escuchando su respiración entrecortada. Cada inhalación era un milagro, cada exhalación una despedida.
Sentí que el tiempo se nos escurría entre los dedos. «Mamá», le dije con voz temblorosa, «te prometo que cuidaré de Andrés. No lo dejaré solo». Ella me miró con una dulzura infinita, y por un instante pareció que una luz brillaba en sus ojos apagados. «Eso es lo único que deseo». Las horas pasaban lentas pero implacables. Afuera la ciudad dormía, indiferente a nuestro dolor. Dentro de esa habitación, el mundo entero se reducía a 3 personas: una madre que se iba y 2 hijos que intentaban aprender a ser hermanos de nuevo en el peor momento de sus vidas. Hacia el amanecer, mamá comenzó a respirar con más dificultad. Las alarmas del monitor sonaron y las enfermeras entraron corriendo. Nos apartaron unos pasos, pero yo no solté su mano. Andrés tampoco, y en medio de aquel caos ella volvió a abrir los ojos buscándonos. «No os separéis», fue lo último que alcanzó a decir, y entonces, con un suspiro largo y suave, su pecho se detuvo. El pitido constante del monitor llenó la habitación como un grito silencioso. Me quedé paralizado, con la mano de mamá aún entre las mías, incapaz de aceptar que se había ido. Andrés se derrumbó sobre la cama, llorando como un niño. El mundo entero se desmoronaba en ese instante. Todo lo que había sido nuestra vida, nuestras luchas, nuestras culpas, se concentraba en la verdad más cruel. Nuestra madre ya no estaba. El silencio después de su partida fue más ensordecedor que cualquier grito. El pitido constante de la máquina se apagó, y con él pareció extinguirse la vida en toda la habitación. Las enfermeras se movían con rapidez, retirando cables, apagando monitores, cubriendo su rostro con una sábana blanca. Yo permanecía de pie, inmóvil, con la mano aún extendida como si al soltarla pudiera perderla para siempre. Andrés se había derrumbado sobre una silla, con el rostro entre las manos. Sus sollozos llenaban el espacio, y yo sentía que cada uno de ellos me desgarraba por dentro. No había palabras que pudieran consolarlo, ni siquiera las mías, porque también estaba roto. Cuando nos pidieron salir de la habitación, caminé como un autómata por el pasillo. Todo me parecía lejano. Las voces de los médicos, los pasos apresurados de los visitantes, el eco metálico de las puertas. Andrés caminaba detrás de mí, como una sombra. Ninguno de los dos decía nada. Al llegar a casa, la realidad nos golpeó con una violencia insoportable. La cama de mamá seguía allí, con las sábanas arrugadas y el aroma a su perfume aún impregnado en el aire. Entré en su habitación y sentí que el corazón me estallaba. Me senté en la silla donde tantas veces había pasado las noches cuidándola, y de repente me invadió un vacío que no sabía cómo llenar. Andrés se quedó en el umbral, con los ojos perdidos. «No sé cómo seguir», dijo en voz baja. Lo miré, y por primera vez no sentí rabia, sentí compasión, porque en ese instante comprendí que, aunque nuestras culpas eran distintas, ambos compartíamos el mismo dolor. «Tenemos que seguir porque ella lo pidió», le respondí con voz temblorosa. «No podemos traicionar su última voluntad». Se acercó despacio y se dejó caer a mi lado. «¿Y si no soy capaz?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Entonces tendrás que aprender», le dije. «Yo también estoy perdido, Andrés, pero si algo nos queda, es la promesa que le hicimos». El silencio llenó la habitación otra vez. Cada rincón me recordaba a mamá, su voz llamándonos a cenar, sus pasos arrastrando las zapatillas, sus canciones improvisadas mientras cocinaba. Ahora todo era recuerdo, y la ausencia pesaba más que cualquier objeto. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites y despedidas. El entierro fue sencillo, rodeado de algunos familiares y vecinos que recordaban a mamá con cariño. Escuchar a la gente hablar de su bondad, de su fuerza y de sus sacrificios me hizo darme cuenta de que no solo yo había perdido a una madre. El mundo había perdido a una mujer que había dejado huella. Después de todo, cuando regresamos a casa, la soledad se volvió insoportable. La cama vacía, el silencio de la cocina, el pasillo oscuro, todo era un recordatorio de lo que ya no estaba. Andrés pasaba horas sentado en el salón, sin decir nada, con los ojos clavados en la nada. Yo intentaba ocuparme de las pequeñas cosas, como si ordenar cajones o limpiar la mesa pudiera ordenar también mi corazón. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Andrés me miró con los ojos brillantes. «Hermano, ¿de verdad crees que podremos cumplir lo que le prometimos?», respiré hondo antes de responder. «No lo sé, pero sé que si no lo intentamos,
Su muerte no tendrá sentido. Él asintió lentamente, y en su mirada vi un reflejo distinto, no de culpa, sino de decisión. Esa noche, antes de dormir, entré de nuevo en la habitación de mamá. Toqué las sábanas vacías y me arrodillé junto a la cama. «Te lo prometo, mamá», susurré. «Haré todo lo que pueda para que tu deseo se cumpla. Y aunque duela, aunque me falten fuerzas, no dejaré que tu voz se pierda en el olvido». Las lágrimas corrieron libres, pero por primera vez no me sentí solo, porque en ese silencio sentí que, de algún modo, ella seguía allí, sosteniéndonos desde donde estuviera. Han pasado semanas desde que mamá se fue, pero la casa todavía huele a ella. A veces entro en su habitación y me parece escuchar su voz llamándome, o el sonido de sus pasos arrastrando las zapatillas por el pasillo. El silencio se ha convertido en un compañero incómodo, recordándome a cada instante que ya no está. Andrés y yo seguimos aquí, intentando aprender a convivir sin ella. No es fácil. Hay días en que lo miro, y el recuerdo de todo lo que hizo me quema por dentro. Pero entonces me viene a la mente su última frase: «No os separéis». Y esa frase actúa como un ancla, recordándome que, aunque duela, debemos honrarla. Una tarde, mientras revisábamos sus cosas, encontramos una caja de madera en el armario. Dentro había cartas, fotos antiguas y un cuaderno con su letra. Empezamos a leer y descubrimos algo que nos dejó sin aliento. Mamá había escrito pensamientos íntimos durante los últimos meses de su vida. En una de esas páginas decía: «Sé que mis hijos han cometido errores, pero yo no los juzgo. Los amo como son, con sus luces y sus sombras. Mi mayor deseo es que, cuando yo falte, encuentren en su dolor la fuerza para estar unidos, porque si se pierden entre reproches, todo lo que di por ellos se desvanecerá». Al leer eso, sentí que las lágrimas me inundaban. Andrés, sentado a mi lado, no pudo contenerse. Cerró el cuaderno y me miró. «Ella sabía todo, hermano. Sabía más de lo que creíamos». Asentí en silencio. Mamá había visto nuestras caídas, nuestras debilidades, y aún así nos amó sin condiciones. Esa noche, mientras cenábamos juntos, Andrés me dijo con voz firme: «Quiero cambiar. No sé cómo ni cuánto tiempo me llevará, pero lo haré, por ella y por nosotros». Yo lo observé con detenimiento. Por primera vez, sus palabras no sonaban a excusa ni a promesa vacía, sonaban a verdad. «Entonces empecemos desde aquí», le respondí. «No será fácil, pero no pienso dejarte solo. Aquel fue el primer paso hacia algo que aún no sé definir. Tal vez redención, tal vez reconstrucción. Lo único que sé es que mamá nos dejó una herencia mucho más grande que objetos materiales. Nos dejó la responsabilidad de elegir entre el rencor y la unión. Hoy, mientras escribo estas palabras, la recuerdo sonriendo en la cocina, cantando mientras preparaba pan con queso, riéndose de nuestras tonterías. Y quiero creer que, desde donde esté, nos mira con la misma ternura con la que siempre nos miró. Perderla fue el golpe más duro de mi vida, pero también fue un recordatorio de lo que realmente importa: el amor, la familia, la capacidad de perdonar. Quizás nunca podamos borrar las heridas, pero podemos aprender a vivir con ellas sin dejar que nos separen. Mamá se fue con un suspiro, pero su voz aún resuena en mí. No nos separemos. Y aunque a veces me faltan fuerzas, me aferro a esas palabras como a una guía, porque sé que si logramos cumplir esta promesa, su vida no habrá sido en vano.